Tema 27 de lectura del Nuevo Testamento. Cartas de San Juan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí ya es bastante de noche. Así es que me dispongo a dar esta clase que por lo menos tiene también, no ya quizá en vídeo, pero sí por lo menos en papeles, y quiero que también en vídeo. Tiene también otra luego sobre el Apocalipsis. En el Nuevo Testamento encontramos 3 cartas atribuidas a San Juan. Luego diremos a ver a San Juan. ¿Quién es? Una bastante extensa, de 5 capítulos, y 2 muy breves, de una paginita escasa. La primera no tiene apariencia epistolar, la larga no tiene apariencia de carta. Se la llama carta porque en general a los documentos del Nuevo Testamento, salvo a los evangelios, ya lo he hecho, les llamamos cartas, pero la carta de San Juan tiene muy poca apariencia de carta. Las otras dos sí, la carta segunda y la tercera, sí son lo que llamamos propiamente una carta. La primera carta, la que no es carta, no tiene, o sea, es un escrito polémico para sostener la fe y la caridad de los miembros de una comunidad que se ve que estaba sufriendo mucho. La segunda carta sí es un billete, es una carta de presentación. La dirige un anciano, dice, a una persona que no es claro si es una persona física o es la personificación de una comunidad. Y se le escribe para prevenir a esa comunidad contra la actuación ahora sí, de una persona física, que también puede ser un grupo, que el autor muy enfadado dice que está actuando como anticristo. Y la tercera carta, que también es carta, es una nota dirigida por el anciano, de nuevo, a un dirigente de la comunidad por un problema referente a la hospitalidad y la comunión entre otro dirigente y un enviado a la comunidad. Como hay un asunto propio de relaciones entre dos comunidades. Quiero de alguna manera empezar esta charla con un trozo de la primera carta de San Juan, con el principio justamente, porque tiene una enorme fuerza y es extremadamente vivo. Es el comienzo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Como veis, el principio es extremadamente fuerte y anima, ¿no? Ya de entrada anima, ¿no? Los 3 escritos que hemos dicho antes tienen muchas afinidades con el Evangelio de Juan. Y así lo notaron ya desde antiguo los comentaristas. Dionisio de Alejandría, del siglo III, destaca la íntima unión entre las 3 cartas y el Evangelio. Y es indudable
que el estilo, el vocabulario son muy cercanos. Es un estilo directo, con una sintaxis muy elemental, sin apenas subordinación, de frases coordinadas, pum, 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 y un vocabulario común, sencillo, pero muy peculiar. Por otra parte, las tres cartas presentan entre sí y en relación con el Evangelio una situación conflictiva muy semejante y una misma teología, es decir, una misma forma de entender desde la fe a Dios y sus relaciones con nosotros. Sin embargo, a pesar de las profundas relaciones que las entrelazan, las cartas no forman un conjunto totalmente homogéneo y se puede ver una evolución del pensamiento de la comunidad que las sustenta, la comunidad de Juan o la comunidad joánica o la comunidad del discípulo amado que dicen otros. La primera y la segunda carta se relacionan muy fuertemente. También la segunda y la tercera tienen conexiones importantes entre sí, pero la primera y la tercera son más distantes entre sí. Por tanto, podríamos establecer una relación primera-segunda, segunda-tercera, pero poca relación primera-tercera. Vamos a ir. Autor y fecha. No sabemos si las cartas proceden de un mismo autor, pero hemos de admitir que proceden de una misma comunidad que unifica estos escritos en cuanto al contenido y en cuanto a la forma de expresión. Estas cartas se escribieron en un tiempo de crisis. La comunidad estaba en una crisis profunda. Al final del siglo I, años 90, unos 60 años después de la muerte del Señor, quizá un poco antes, ya que encontramos que algunos puntos muestran un ambiente incluso anterior al Evangelio. Quizá se escribieron antes de la redacción final del Evangelio. El templo ya había sido destruido, por tanto estamos después del año 70. Los judíos estaban dispersos por todas partes. Ya se había roto decididamente entre judíos y cristianos. Ya habían empezado las persecuciones y, lo que es peor, las herejías que rompían la unidad de las iglesias y de las comunidades. Y la verdad es que resulta difícil precisar más en cuanto al ambiente en el que fueron escritas. Lo único claro es que son posteriores al Evangelio, aunque quizá después de ella el Evangelio sufriera, como he dicho antes, una última redacción o algunos retoques. ¿Dónde se escribieron? Muchos opinan que las cartas proceden de Antioquía, de Siria, e insisten en las relaciones entre el Evangelio de San Juan y el de Mateo en cuanto a la teología, en cuanto a la forma de pensar con respecto a Dios y a su acción con nosotros. Es que digo eso de teología porque la teología, ¿qué es? La teología es la reflexión sobre la fe. La teología se hace siempre partiendo de unos conceptos previos que se tienen por válidos y que sirven para interpretar conceptualmente los contenidos de la fe. Por lo tanto, una teología es una forma de hablar de Dios, una forma de expresar esas relaciones que Dios tiene con la humanidad y esa expresión,
relaciones que las comunidades, en cuanto creyentes, tienen entre sí. Eso es una teología. Una teología es una forma de pensar y de expresar la fe. Bueno, pues San Mateo y San Juan parece que se escribieron en Antioquía y se reflejan también en general esa idea y esa forma de expresarse en los escritos de Juan. Aunque no se cite nunca en sus escritos ni a Juan ni a ninguna de las cartas, y ni siquiera se nombra al discípulo amado. Otras posibilidades de escribirse la carta fuera de Antioquía, pues son Egipto, donde los escritos de Juan estuvieron muy difundidos desde muy pronto, donde se comentaron también pronto. Y también muchos dicen que proceden las cartas de Asia y sobre todo de la capital de Asia, de Éfeso. Vuelvo a repetir ya, cansino, ¿no? Asia es una provincia de la actual Turquía. Y la capital era Éfeso. Allí parece que acabó por trasladarse la comunidad originaria que había fundado el discípulo amado. Y desde esa comunidad de Éfeso se difundieron tanto los escritos como las tradiciones referentes a Juan. Esta es una hipótesis que sostienen muchos autores. Pero estamos en el terreno de la pura hipótesis, ¿eh? No tenemos datos exactos para saber de dónde se escribieron. El ambiente, desde luego, le han aplicado todos los ambientes. Sé que le han aplicado Egipto, le han aplicado Antioquía, le han aplicado Asia. Bueno, no se sabe bien de dónde procede. Quizás lo de Éfeso tenga fuerza porque parece que en Éfeso hubo una comunidad joánica, una comunidad del discípulo amado, con mucha fuerza y que fue conocida en la antigüedad. Hablemos un poquitín de la primera de San Juan. Lo primero, es una carta. Antes he dicho que no. Hagamos, por tanto, una aclaración para empezar. Aunque vamos a hablar continuamente de carta, y ya llego hablando un rato de carta, también es verdad que desde un rato vengo diciendo que no es carta. ¿Por qué? Porque en realidad es un documento que no tiene estructura epistolar. Se ha hablado de homilía, de escrito de exhortación, que viene a ser lo mismo, de manifiesto. La verdad es que es un escrito que no tiene otro semejante en forma y en contenido, por lo que difícilmente es clasificable, ¿no? Diremos pues aquí solamente que se trata de un escrito con fuertes connotaciones polémicas contra los que interpretan mal el mensaje transmitido desde el principio y deforman la fe cristiana y de paso crean divisiones en la comunidad. Es un escrito con abundantes exhortaciones a mantenerse en la recta comprensión del mensaje cristiano. Una exhortación con principios doctrinales fuertes, con polémica contra los que rompen la unidad. Ya estamos diciendo con eso bastante de su estilo. El autor no es un hombre de pensamiento sistemático, no es un filósofo, sino que se expresa dando vueltas al asunto que trata, matizando unas afirmaciones con otras, tratando cada tema desde distintos puntos de vista, enriqueciéndolo con apreciaciones muy diversas. Es un estilo muy cercano al estilo oral, algo así como un sermón,
como una homilía pronunciada en unas circunstancias complicadas, difíciles, que mueven a hablar con pasión, que hay que matizar las palabras y los significados, no tanto en cuanto a una línea de puro pensamiento, cuanto con una línea de emoción y de expresión de sentimientos que implican también verdades y relaciones entre las personas. Un estilo bastante pasional, por tanto, y que eso hay que tenerlo en cuenta para no dar un valor absoluto lógico a las afirmaciones, sino que hay que encajarlas en la forma de expresión que tienen, ¿eh? Así es que hay que tener cuidado porque no usa un lenguaje filosófico elaborado, usa un lenguaje normal, cargado de pasión, en el que a veces unas afirmaciones se contraponen con otras. Y de la contraposición es de la que surge la verdad. Pero bueno, ¿de qué trata? La primera carta de San Juan se inserta en un movimiento de afirmación de la identidad cristiana frente a los que deforman la doctrina. Tenían que identificar la propia doctrina. Y por tanto, cuando uno salía un poco por su cuenta y salía por peteneras, como decimos por aquí, o por los cerros de Úbeda, pues creaba división y había que discutir, y a veces algunos pues no aguantaban la discusión y se iban. Y se iban haciendo daño. Por tanto, la carta pretende evitar ese daño, pretende evitar también el sufrimiento que causa que una persona cercana pues rompa con la comunidad. De ahí la importancia de esta carta. Esta carta busca afirmar identidad cristiana. Y de ahí también los temas principales que son la fe, el arraigo en la tradición, el amor, la verdad de la encarnación del Hijo de Dios, el amor, el rechazo de la falsa doctrina, la verdad del testimonio transmitido por los testigos oculares de la predicación de Jesús. Esa fue la tarea del autor de la primera carta de Juan. Y por eso podemos decir que esta carta pretende exponer la esencia del cristianismo, ya digo, no en una forma filosófica cerrada con conceptos puros y claros, sino en una forma de entrega pasional, ¿no? de acento muy pasional y muy cargado de sentimiento. ¿Cómo dividimos la carta? La mayoría de los autores dividen la carta en un prólogo, un epílogo y en el centro 3 grandes partes. Pero la división de las partes no es muy fácil. La mayoría coinciden en la división, o sea, en la extensión de cada una de las partes, pero no en definir bien cuál es su contenido. Aquí propongo la que he tomado de un autor que se llama Braun y que la aplica en la Biblia de Jerusalén. Me pareció que era bastante exacta, o por lo menos que me convencía. Sin duda que en las otras Biblias que tengáis la división es distinta. Las divisiones no son palabras de Dios, son palabras de un comentarista. Dividir un escrito es ya darle sentido y establecer la relación de sus partes. Por tanto, es ya interpretarlo. Bueno, el prólogo ocuparía los 4 primeros versículos. Luego viene un trozo que es, viene la parte central,
que va desde 1.5 hasta 5.13, y el epílogo, que ocupa también pocos versículos, 8 versículos, desde 5.14 a 5.21. Pero en medio está el cuerpo de la carta, y ese cuerpo de la carta hemos dicho que lo dividen en 3 partes, que la podríamos titular Caminar en la luz, desde 1.5 a 2.28, Vivir como hijo de Dios, desde 2.29 a 4.6, y En las fuentes de la caridad y de la fe, que va desde 4.7 a 5.13. Esa es la división. La pongo aquí por si alguno la tiene que copiar. Pues para el vídeo y la copia, ¿no? Yo os digo que esa la he tomado de Brown en la Biblia de Jerusalén. ¿Qué temas fundamentales tiene la carta? Ya antes hemos hablado así de forma general, vamos un poquillo más a lo concreto. La incompatibilidad entre la vida cristiana y el pecado. Por lo visto, en la comunidad había quien decía que el pecado es imposible para quien tiene la semilla de Dios en su corazón por el conocimiento de la verdad. Esa doctrina es muy cercana a los gnósticos, que dicen que uno se salva por la verdad, se salva uno por el conocimiento. Y el autor, que está tocado de toda la mentalidad, sin embargo se da cuenta que hay que corregir a los gnósticos. Y entonces, aunque reconoce que de la semilla de Dios no puede nacer el pecado, y puede decir quien comete pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio, aunque admite eso, también afirma solemnemente que no se puede deducir que el cristiano en este mundo esté confirmado en gracia y que haga lo que haga, no comete pecado. Vamos a ver, San Juan dice, el movimiento se demuestra andando. No me vengan ustedes diciendo que está moviéndose quien está quieto. O vamos a decirlo ya en el caso concreto, no me digan ustedes que no comete pecado el que está haciendo cosas que están mal. No me vengan ustedes diciendo que para el santo, para el purificado, no hay pecado porque todo lo que haga está bien. Pues no, se puede cometer realmente pecado. Por tanto, rechaza con fuerza esa teoría de tipo gnóstico en la que se afirma que quien está con la semilla de Dios, quien se ha bautizado, que ya es cristiano, ese ya no puede pecar, no puede echarse atrás. Pero no estáis viendo que sí. Por eso dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados, nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay, por tanto, una doble afirmación. Jesús con su sangre nos ha purificado del pecado. Y por otra parte, siempre cabe la posibilidad de apartarse de Cristo y hacer el mal. Ahora bien, ese mal no nace de Dios, ni de que la purificación del bautismo sea imperfecta, sino de la debilidad del hombre mientras está en este mundo. El pecado muestra nuestra imperfecta entrega a Dios, nuestra fe imperfecta y débil, nuestra resistencia al Espíritu de Dios. Ahora bien, hay un doble tipo de pecado, dice el autor. Un pecado de debilidad y un pecado que impide la salvación. De un pecado de debilidad se puede salir, pero hay un pecado del que no se puede salir. A ese pecado del que no se puede salir le llama pecado de muerte.
¿Y cuál es ese pecado? Pues ese pecado es apartarse de la verdad llamando mentira a la verdad. El que cierra sus ojos a la luz y llama a la luz tiniebla y a las tinieblas luz, no tiene arreglo. Ese es el pecado de muerte. El pecado de muerte es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es invertir los valores. Llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y eso es lógico, porque si yo creo que lo bueno es malo y lo malo es bueno, pues no podré salir. No podré salir del lío. Me quedaré encerrado en mi pecado, me obstinaré en mi maldad. Y entonces hay un pecado que es de muerte, que cierra a la comunidad, que cierra a la vivencia de la unión con Cristo. Y hay luego pecados que cometemos todos de debilidad, que no debemos cometer, pero que si le pedimos perdón, Cristo, que ha muerto por nosotros, pues nos perdona. Digámoslo ahora de otra manera más sencilla, a nuestra manera. Dios perdona siempre al que se deja perdonar. Por tanto, no empecemos con escrúpulos diciendo, ¿habré yo cometido el pecado que no tiene perdón? Mira, si estás disponible a Dios, si estás abierto a la gracia de Dios, no temas, confía en Dios. Ahora, si estás empeñado en que tú eres el que lleva razón y Dios no, ahí hay más problemas. Y también, bueno, tenemos que decir que ese pecado no se perdona, pero que la gracia, en cuanto tal, pero que la gracia de Dios puede ser tan grande que en un momento determinado una persona que se había cerrado a Dios, de pronto Dios la haga volver a abrirse a su presencia y a su gracia. Y eso ya es un don de Dios. Bueno, y también lo primero. Pero ahí sería un don de Dios que viene sobre una situación en la que había una imposibilidad humana y moral de arreglo, ¿no? Así que no andemos con miedo ni con escrúpulos, pero tengamos en cuenta que es posible cerrarse a Dios, que es posible ser soberbio y negarse a aceptar la corrección, a negarse a aceptar la ayuda, negarse a aceptar la verdad de Cristo. Fijaros que, por tanto, que esta afirmación está hecha en contexto polémico y no se debe extrapolar como si fuera una afirmación absoluta. Ya lo acabo de decir y lo repito. Dios puede hacer un derroche de su gracia y sacar a uno de cualquier situación. Pero por nuestra parte sería una temeridad no darnos cuenta que llamar luz a la tiniebla y tiniebla a la luz conduce a un callejón sin salida del que no se puede salir por medio ordinario. ¿Está clarico? Vale. Además, la oración de la comunidad puede conseguir el perdón de nuestros pecados. Es lo que la Iglesia ha entendido siempre en la práctica del sacramento de la penitencia y de los demás sacramentos. ¿Qué es la penitencia sino la oración de la Iglesia para obtener el perdón en favor de la persona que reconoce sus pecados humildemente? La fe y el conocimiento de la verdad. El autor de la carta no está tan preocupado del acto inicial de la fe cuanto de la perseverancia en la fe recibida. A la primera carta de San Juan le interesa el contenido de la fe y el conocimiento que la fe proporciona. Y eso es perfectamente comprensible en un ambiente muy influenciado por las doctrinas de los gnósticos, según las cuales el conocimiento de la verdad es la única causa de la salvación. San Juan dice que el conocimiento de la verdad salva, es verdad,
Pero eso es gracias a la sangre de Jesucristo y al Espíritu Santo que nos lleva a amar a los hermanos. Una fe con contenidos equivocados aparta del amor y nos lleva a la salvación. La carta tiene un componente de realismo tremendamente fuerte. No me vengáis con mística y actuar bien. Viene a decir en algunas ocasiones. Pero las místicas también vienen bien. Por tanto, se aparta de la tradición. Bueno, dos criterios avalan la fe verdadera. La tradición de los testigos oculares que llega hasta nosotros y el amor a los hermanos. ¿Tú quieres saber si estás en la verdad? Mira si te mantienes en la fe transmitida por la Iglesia a lo largo de los siglos. Porque esa fe nace de lo que vieron los testigos oculares en Jesús. Y si quieres una confirmación más sobre eso, fíjate si eso que crees te lleva a querer más a los demás. Si eso que crees no te lleva a amar más a los demás, estás creyendo de mala manera. No estás profundizando, no estás llegando al verdadero contenido de la fe. La fe te va a llevar siempre al amor a los hermanos. Por tanto, dos criterios, la tradición y el amor. Por tanto, el que se aparta de la tradición y el que rompe la unidad no están en la verdad. Y eso es tremendo, porque en la Iglesia a lo largo de los siglos se ha producido ese proceso muchísimas veces. ¿Cuántas veces ha aparecido un señor que ha dicho, yo soy el que entiendo la Biblia bien, y los demás la entienden mal? Pero oiga, si la tradición a lo largo de los siglos ha entendido otra cosa, pues es que eran muy torpes y no sabían de nada, y además eran unos interesados que estaban tergiversando. Pero hombre, por favor, que haya habido muchísimos santos que han vivido de eso. Que aquí el que sabe lo que pone aquí soy yo y el grupito que yo me he formado, y los demás estáis equivocados. Si uno se aparta de la tradición de la Iglesia y si uno se aparta del amor a los hermanos que se expresa en la unidad, por mucho que tengamos errores y equivocaciones y pecados, romper la unidad es el peor pecado. ¿Por qué? Porque rompe la verdad, nos deja fuera, nos deja en una situación imposible, ¿no? La fe es considerada como una victoria sobre el maligno, sobre los falsos doctores y sobre el mundo. Otro punto muy importante en esta carta es en qué consiste el amor cristiano. Y aquí sí que es realista. La doctrina sobre el amor llena toda la carta y es el fruto del dolor producido en el autor por la ruptura de la comunidad a causa de los herejes. Una comunidad que funcionaba muy bien y llegaron unos cuantos señores, metieron una idea rara, hizo que se creara mal ambiente, que se dividieran entre sí y que dejara de vivirse aquella alegría de la fe que se gozó en un primer momento. Y eso dejó al autor de la carta muy dolido. Podríamos decir que es el dolor de cualquier dirigente de la Iglesia que ve que su comunidad se le rompe porque llega gente metiendo cizaña. Es un dolor que se produce también entre los miembros de la comunidad que aman a la comunidad cuando ven que por diversas causas de prestigio, de dinero, de poder, de
caprichos, de prepotencia, pues se rompe una comunidad. Ya no me muerdo la lengua. Fijaros cuántas cofradías hay líos de estos a montones. En cuántas parroquias tenemos problemas de que de pronto llegan los que lo saben todo y arman las que no vean. Cuántas veces en la Iglesia Universal hay grupos que se empeñan en sacar las cosas por su camino, rompiendo con todo y con todo. Y cuántas veces los que están, cuando alguien intenta avanzar, da una línea de profundización, también se empeñan en que los otros son malos, en que los otros están tergiversando. Mirad, el amor que lleva a la unidad es uno de los criterios de que estamos en la verdad. Si no existe ese amor que lleva a la humanidad, a la unidad, algo le pasa a nuestras ideas que no van bien. Por eso el autor insiste constantemente en el amor a los hermanos. Hay que notar aquí que la palabra hermanos tiene el sentido estricto de miembro de la comunidad. Es decir, cuando aquí en la carta se habla de hermanos, no se habla de hermanos en un sentido tan genérico como generalmente se hace actualmente, bueno, en el mundo, en algunos sectores, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Brother, todos son brothers, ¿no? Todos son hermanos. Tanto que la palabra brother ha pasado a Sudamérica y está sustituyendo a hermano, por lo menos en el contexto de conversación, ¿no? Y hola, mis brothers. Bueno, vale, porque no pasaba nada por decir hola, mis hermanos, pero bueno. Hermano aquí no significa ese brother genérico, sino que significa hermano estricto, miembro de la comunidad, miembro que participa de la vida de la comunidad cristiana, miembro de la Iglesia. Tal vez extrañe que la primera carta de Juan, hable casi exclusivamente del amor entre los miembros de la comunidad y no hable explícitamente del amor a los enemigos o del amor universal. Y la razón es que en un momento de ruptura interior hay que reforzar los lazos de unión y de identidad del grupo. El llamamiento al amor intraeclesial, el llamamiento al amor dentro de los miembros de la Iglesia, sigue siendo una de las grandes virtudes de la tradición de las cartas de San Juan y del Evangelio de San Juan, de la tradición joánica en general. Y aquí vuelvo a insistir, el amor intraeclesial es algo fundamental. Por favor, tener cuidado de los que dicen de los demás cristianos que no son cristianos. Porque eso rompe la unidad, rompe la vida de comunidad, rompe la unidad y crea de verdad la división y aparta del Señor. Y mucho más cuando se empieza a decir que los dirigentes de la Iglesia lo están haciendo mal. Es verdad que los dirigentes de la Iglesia tenemos errores, que nos equivocamos, que metemos la pata, que podíamos hacerlo mejor, que hay cosas que discutir. Todo eso no voy a discutir yo nada, porque eso es la vida de una comunidad. Pero de ahí a decir que el Papa es un manzanillo que no entiende nada, que no sabe de nada, que papas buenos los anteriores, pero que este no sabe de nada, y decir que el Papa pues es un materialista que no le importa la espiritualidad de nada. Miren, señores, eso es romper la unidad de la Iglesia y atacar a la Iglesia en su punto más central. Y eso no viene del Espíritu, eso viene del mal. Y eso rompe la unidad, y el que hace esa labor está rompiendo la unidad de la Iglesia. Y al romper la unidad de la Iglesia, se está apartando de la verdad. ¿Veis que esta charla tiene más de retiro, casi que de charla? Pero es que para entender la palabra de Dios,
me parece que la única postura correcta es meterse dentro de un ambiente de comunicación de Dios con nosotros. Lo último ya es comunión con Dios y con los hermanos, que prácticamente lo he dicho, que los herejes decían estar en comunión con Dios por su conocimiento de la verdad. Y la primera carta de San Juan, el autor, les responde resaltando que no hay comunión con Dios si no hay comunión con los hermanos. En eso es tremendamente realista. Tú rompes la comunión con tus hermanos por tus caprichos, por tu rigidez, por tu falta de comprensión, por tu soberbia, por tu prepotencia, porque eres un sabeos, como dicen aquí entre nosotros. ¿Estás rompiendo por eso la unidad de la iglesia? Malamente puedes decir que eres buen cristiano. Mal puede decir que ama a Dios quien no ama a los hermanos. Por tanto, si no hay unión con los hermanos y con Jesucristo por el amor, el seguimiento del Señor que se manifiesta en el cumplimiento de los mandamientos, si falta eso, pues no hay amor a Dios, no hay vida cristiana. Como veis, la carta primera de Juan nos ofrece material abundante para pensar y repensar, para profundizar, y sobre todo la vamos a entender no tanto si nos metemos en disquisiciones más o menos filosóficas, sino en cuanto que la aplicamos concretamente a nuestras posturas frente a la comunidad. No la apliques frente a las posturas que tienen los otros en contra tuya, porque entonces la estropeas también. Tus posturas interiores que te hacen romper de una manera o de otra, más o menos sutilmente, con los demás de la comunidad. Y esto pasa pues desde el grupo de catequistas, pasando por el coro, por los monaguillos y por los curas y en la sacristía. Si no nos enfrentamos seriamente con el amor comprensivo, tierno de alguna manera a los demás, no nos estamos enterando de lo que dice el autor de la carta. Si la leemos con esa perspectiva, sí que nos ayudará mucho. Bueno, me queda un poquillo, pero es que la segunda y la tercera carta de Juan tienen poco, por eso no me ha preocupado dejar espacio. En la segunda carta de Juan, algunos autores ven un resumen de la primera, enviado a una comunidad. Otros, sin embargo, dicen que es una carta que luego exigió un desarrollo doctrinal más amplio que dio lugar a la primera carta de Juan. En ambos casos se la considera un esquema de la primera carta de Juan. Es una nota epistolar en la que se distinguen un encabezamiento, un cuerpo de la carta y un saludo final. La identidad del autor se indica solamente por el título de el presbítero. Presbítero significa el más anciano o anciano simplemente. Y sin embargo, no hay que aplicarlo al que tiene más años, sino al que tiene una posición de mayor responsabilidad en una comunidad. En general, presbítero equivalía muchas veces a concejales, miembros del consejo parroquial, pero cuando ya se dice el presbítero de una forma muy singular, equivale sencillamente a obispo. Es el que tiene a su cargo una comunidad. Por tanto, cuando Juan se titula a sí mismo presbítero, se está catalogando entre los jefes de la comunidad. Jefe no en el sentido humano, del que mangonea a la comunidad, sino del que le da cohesión y unidad a la comunidad. La identidad del autor solamente se dice con eso, el presbítero. El destinatario es una señora que tiene un nombre bastante sospechoso, elegida, señora elegida. Eso parece que le corresponde más a una comunidad. Tanto más cuanto es que se dice a la señora elegida y a sus hijos. Esta señora es la personificación de una comunidad
Y eso se nota más en el saludo final, donde el remitente también se identifica con una hermana de la destinataria y se califica igualmente como elegida. Como el dirigente, el presbítero, dirige una comunidad, le habla a la otra comunidad de hermana, ¿eh? Y al final le dice que yo, que soy tu hermana, la comunidad, pues soy quien te escribo y te deseo lo mejor. La comunidad de esta carta, lo mismo que la de la tercera de Juan, presentan el mismo problema. Son, no sabemos bien cómo calificarla ni cómo describirla porque el escrito es tan breve que apenas dice nada. Además, el autor difícilmente es de origen apostólico directo. Son más bien personajes que sucedieron a los apóstoles, más o menos. De todas maneras, la carta es canónica. Es canónica y la aceptan tanto los protestantes como los católicos y los orientales. Es un escrito tan breve que es difícil señalar temas propiamente dichos. Le pasa igual a la tercera de Juan, pero aquí nos enfrentamos con el escrito más breve del Nuevo Testamento. Tiene 220 palabras. En griego, claro. En castellano no se tendrá según el traductor. Es una carta dirigida a un hombre llamado Gayo por un presbítero. La verdad es que Gayo significa alegre, feliz. Era un nombre muy corriente. Y además un nombre que lo usaban también las élites romanas. De hecho, el emperador Calígula, su nombre oficial era Gallo. César también es Cayo Julio César. Bueno, pues Gallo, a este hombre llamado Gallo, le escribe también un presbítero, que es reconocido como persona de importancia y responsabilidad en las comunidades joánicas. No sabemos quién fuera este presbítero. Parece que es el mismo de la segunda Juan y por tanto sería también el que escribió la primera Juan y también que sería uno de los últimos redactores del Evangelio. En la comunidad del destinatario, un personaje con autoridad llamado Diotrefes no ha querido recibir a los enviados del presbítero, mientras que Gallo los ha recibido en su casa, por lo que el presbítero le da las gracias y le pide que a los nuevos enviados, entre los cuales va uno que se llama Demetrio, pues los atienda y los provea para el viaje, porque el párroco se niega a atenderlos. La carta tuvo notables dificultades para entrar en el canon, ya que no se acababa de ver que su autor fuera Juan, al titularse simplemente el presbítero, y por otra parte su nulo contenido doctrinal no la hacía atractiva. Sin embargo, de la carta deducimos una serie de normas interesantes y una serie de noticias para conocer cosas, aspectos de los orígenes del cristianismo. Y destaco esta. Las comunidades de Juan estaban extendidas por una región amplia, con considerables distancias, ya que había que proveer para el camino a los enviados. En las comunidades hay una estructura jerárquica, ya que hay personas de autoridad que toman decisiones importantes, como es la de recibir enviados de personas con autoridad moral grande en todo el grupo de las comunidades. Es decir, son comunidades estructuradas. Son comunidades muy estructuradas, en las que tienen dirigentes y dirigentes que toman decisiones válidas en esa comunidad. Por otra parte, en la comunidad hay gente que no son judeocristianos
ya que los nombres citados todos son grecorromanos. Las comunidades de Juan, vemos por esta carta y por las otras cartas también algo, tenían misioneros itinerantes que las visitaban por encargo de una autoridad central. Es decir, desde un núcleo central donde estaba el presbítero, se enviaban una especie de inspectores o de visitadores, mejor visitadores, unos visitadores que animaban, fortalecían, estudiaban los problemas que surgían en las comunidades y creaban así una red de unidad entre aquellas comunidades. Cuando alguien rompía ese círculo creando particularismo, hacía mucho daño a todos y por tanto se hacía digno de reprensión y de reproche. Y ya está, con esto hemos terminado estas cartas, ¿no? En una próxima lección trataremos el Apocalipsis. El tema está elaborado. Creo que podré también dictarlo como vídeo, pero de todas maneras con ese tema del Apocalipsis lo puedo acabar como vídeo o no lo puedo acabar como vídeo. Con ese tema del Apocalipsis terminamos este curso de 28 temas, como se había programado al principio. Hemos, por la gracia de Dios, pues prácticamente tenemos completo este curso de lectura del Nuevo Testamento, que espero que os haya sido de provecho. Nada más.